¿Alguna vez te has detenido a pensar que algunas canciones de adoración, incluso mencionando el nombre de Jesús, pueden ser completamente rechazadas por Dios? Eliane, agradecemos que hayas aceptado compartir tu experiencia con nosotros. ¿Podrías contarnos qué sucedió el día en que Jesús reveló cuáles canciones él nunca quiso escuchar? Mi nombre es Eliane Drummond. Tengo 52 años y soy líder de alabanza en mi iglesia, en Nashville, Tennessee. Hace aproximadamente 6 meses, sufrí un ataque cardíaco fulminante debido a una condición genética rara llamada cardiomiopatía hipertrófica. Mi corazón se detuvo durante 16 minutos y durante ese tiempo estuve ante Jesucristo. Lo que Él me mostró sobre las canciones que cantamos en los cultos fue tan impactante que cambió mi vida para siempre. Algunas revelaciones fueron aterradoras, mientras que otras abrieron mis ojos de una manera que transformó mi adoración. Todo comenzó una mañana de domingo mientras lideraba la alabanza. Estábamos cantando Waymaker cuando de repente sentí algo extraño. Mi voz resonaba en el ambiente, pero en el instante siguiente, mi cuerpo se desplomó en el suelo de la iglesia. Más tarde, los médicos explicaron que el músculo de mi corazón se había engrosado tanto que ya no podía bombear sangre. Mientras el equipo de emergencia intentaba reanimarme, mi alma ya estaba en otro lugar. De repente me vi en un lugar maravilloso. No era solo hermoso, había vida en cada detalle. La luz estaba por todas partes, suave y acogedora, como un abrazo de puro amor. Entonces escuché una voz llamando mi nombre. Eliane, vuélvete. Y allí estaba Jesús, exactamente como siempre lo había imaginado, mucho más real que cualquier cosa que había visto. Sus ojos llevaban un amor infinito, pero también una seriedad que me hizo entender, sin palabras, que Él tenía algo muy importante que decirme. En el momento en que estuve ante Él, noté un peso en su expresión. No era porque no estuviera salva. Sabía que le pertenecía, pero había tristeza en su mirada. Las primeras palabras que salieron de su boca me dejaron atónita. Eliane, ¿sabes lo que has hecho con mi pueblo a través de las canciones que los has llevado a cantar? Me quedé confundida y le conté sobre todas las vidas que fueron tocadas en los cultos, sobre conversiones y lágrimas de arrepentimiento. Pero Jesús movió la cabeza y respondió: muchos de esos momentos emocionantes que atribuiste a mi espíritu no vinieron de mí. Quiero mostrarte algo que romperá tu corazón, pero que todo líder de alabanza y todo cristiano necesita entender. Mi voz apenas salía cuando respondí: sí, Señor. Él continuó: mi hija te trajo aquí porque hay algo sobre la adoración que ha estado escondido de mi pueblo durante demasiado tiempo. Entonces extendió la mano y, en un abrir y cerrar de ojos, estábamos en un lugar que parecía una inmensa biblioteca, pero sin libros en las estanterías. Eran pergaminos hechos de pura luz, cada uno pulsando con un ritmo y una melodía diferentes. Jesús me explicó que cada uno de ellos representaba una canción ya cantada en su nombre. Me miró y dijo: Eliane, necesito que veas algo que te va a chocar. No toda adoración es aceptada por el Padre. Tocó uno de los pergaminos y, de inmediato, escuché una canción conocida. Una canción moderna de adoración que ya había cantado innumerables veces. Pero allí, el sonido era diferente. Sin vida, hueco, vacío. Señor, no entiendo, respondí. Él me miró con seriedad y citó Amós 5:23. Aparta de mí el sonido de tus cánticos, porque no oiré las melodías de tus liras. Jesús explicó que el Padre rechazó su música, llamándola ruido, y eso aún sucede hoy en las iglesias. Mi corazón se hundió. Comenzaba a percibir la gravedad de lo que Él estaba diciendo. Hay 6 tipos de canciones, continuó Jesús, que muchos creen que son verdadera adoración, pero que en realidad alejan a las personas de la presencia del Padre. Necesitas llevar este mensaje a mi pueblo. La música es algo profundamente espiritual, y no es porque alguien mencione mi nombre que esa canción lleva mi unción. Entonces Jesús me mostró el primer tipo: canciones que no fueron inspiradas por el Espíritu. Caminamos hasta otra estantería,
donde los pergaminos eran diferentes, sin brillo, casi sin vida. Eliane, dijo él, muchos piensan que, si una canción cita mi nombre o frases de la Biblia, automáticamente viene de Dios. Este es un engaño peligroso que ha llevado a multitudes a cantar canciones sin ninguna unción verdadera. Me recordó Efesios 5, 18, 19, que apareció ante nosotros, escrito en luz, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Jesús explicó que, antes de cantar cánticos espirituales, es necesario estar lleno del Espíritu. En griego, la palabra utilizada es pneumáticos, que significa algo que viene directamente del Espíritu de Dios, y no solo algo religioso en el sentido común. Entonces, Él me mostró algo que rompió mi corazón. Iglesias llenas de gente cantando canciones bonitas y emocionantes, pero sin ningún poder espiritual. Las personas lloraban, levantaban las manos, pero no había la presencia real de Dios allí. No toda música hecha por cristianos viene del Espíritu Santo, dijo él. Muchas suenan como el mundo, porque fueron construidas para generar emoción, no transformación. Para mostrarme la diferencia, Jesús me hizo experimentar lo que es una adoración verdaderamente inspirada. Sentí la misma autoridad espiritual que estuvo en la música de David cuando tocó y el espíritu maligno dejó a Saúl. Y experimenté la misma fuerza que hizo caer las cadenas cuando Pablo y Silas cantaron en la prisión. Pregunté, Señor, ¿cómo podemos discernir si una canción es realmente inspirada por el Espíritu Santo? Él respondió, mira el fruto. ¿Esta canción solo toca las emociones o conduce a un encuentro real con mi presencia? Está completamente alineada con la Escritura, no solo en frases sueltas, sino en todo su mensaje. ¿Nació de oración e intimidad con Dios o fue creada para vender y tener éxito? Entonces Jesús me mostró artistas que admitían componer pensando en lo que sería popular, en lugar de buscar la dirección de Dios. Eso me rompió el corazón. Me di cuenta de que gran parte de lo que cantamos hoy en las iglesias está pensado para entretener, no para adorar de verdad. Jesús me recordó lo que él mismo dijo en Juan 4:24. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Explicó que canciones que no nacen de la inspiración del Espíritu Santo pueden incluso emocionar, arrancar lágrimas y crear una atmósfera conmovedora, pero no conducen al tipo de adoración que el Padre recibe. Entonces me llevó a otra área de la biblioteca. Los pergaminos allí eran hermosos por fuera, pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que, en lugar de un texto claro, había patrones confusos que se movían como humo. Aquí está el segundo tipo de música peligrosa, dijo Jesús. Son canciones que suenan espirituales, pero no tienen una base sólida en la palabra. Me explicó que estas canciones a menudo utilizan frases genéricas, clichés cristianos o declaraciones emocionales, pero no se fundamentan en fundamentos bíblicos reales, señalando a Colosenses 3:16, que apareció ante nosotros, escrito en nosotros. Luz, habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Enseñen y aconsejen unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud a Dios en su corazón. Jesús destacó, mira cómo Pablo conecta la verdadera adoración a la palabra de Cristo, habitando ricamente en el corazón. La adoración bíblica nace de la verdad bíblica. Me mostró los salmos y pude ver cómo cada uno estaba profundamente enraizado en las Escrituras, revelando quién es Dios, su carácter, sus obras y su relación con el pueblo sirio. Entonces, reveló algo que me chocó. Las canciones populares hoy que distorsionan sutilmente la visión de las personas sobre Dios. Algunas solo hablan de su amor, ignorando totalmente su santidad, justicia y el temor del Señor. Otras giran en torno a bienes personales, sin mencionar renuncia o el costo de seguir a Cristo. Vi, horrorizada, iglesias cantando cánticos místicos o frases en lenguas desconocidas, repetidas de forma mecánica,
sin interpretación alguna. Eso es peligroso, advirtió Jesús. Si un líder de alabanza usa otro idioma o lengua espiritual, debe explicar el significado. Nadie debería repetir palabras sin entender, porque puede estar declarando algo a otro espíritu. Me recordó 1 Corintios 14:15. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y en el verso 9, Pablo refuerza: así también vosotros, si no dais, por medio de la lengua, palabra comprensible, ¿cómo se sabrá lo que se dice? Estaréis, pues, hablando al aire. Esta experiencia transformadora me hizo darme cuenta de la importancia de discernir las canciones que elegimos para adorar, que siempre busquemos la verdadera adoración, aquella que agrada al corazón de Dios. Si ustedes no utilizan palabras claras y comprensibles, ¿cómo podrán transmitir sus mensajes? Estarán hablando solo al viento. Hoy, Jesús explicó que, en el pasado, los hebreos eran extremadamente cuidadosos con lo que cantaban ante Dios, pues sabían que declarar algo en su presencia lleva un peso espiritual significativo. El término hebreo samer, que significa cantar o alabar, se refiere a tocar un instrumento acompañado de voz, pero con letras que exaltan y proclaman la verdad sobre Dios y sus obras. El problema, dijo él, es que parte de la alabanza moderna se reduce a repetir frases como mantras, más parecidas con técnicas de meditación oriental que con la verdadera adoración bíblica. Entonces, él me llevó a una nueva ala, donde el clima cambió. Los pergaminos pulsaban con ritmos pesados y oscuros que me dejaron incómoda. Aquí estaba el tercer tipo de música, explicó Jesús. Canciones que pueden tener letras bíblicas, pero están envueltas en melodías y ritmos impregnados de influencias espirituales del mundo. Él destacó que en el mundo espiritual, el sonido lleva un poder que va más allá de las palabras. Más allá de las palabras. Citó nuevamente el pasaje de Amós 5:23, mostrando que Dios rechazó ciertas músicas no por causa de la letra, sino porque el formato musical y la condición espiritual de quien cantaba se habían corrompido. La palabra hebrea usada para ruido, jamá, describe un sonido tumultuoso y confuso que ha perdido su carácter sagrado. Jesús entonces me mostró algo que me dejó inquieta: iglesias modernas que adoptan estilos musicales del mundo, solo cambiando las letras por palabras cristianas, creyendo que eso cambiaría la esencia espiritual de la música. Él explicó que ciertos ritmos, secuencias de acordes y hasta técnicas vocales nacieron en contextos seculares y, en algunos casos, ocultistas, llevando influencias que no se borran solo porque la letra hable de él. Los antiguos hebreos sabían que algunos patrones musicales eran apropiados para la adoración y otros no. Vi ante mí la organización de la alabanza en Israel. David no eligió solo músicos talentosos, sino hombres y mujeres sensibles al espíritu, capaces de profetizar mientras tocaban. En 1 Crónicas 25:1-3 está escrito que David separó personas para profetizar con arpas, laúdes y símbolos. Jesús explicó que ciertos ritmos y pulsos fueron creados intencionalmente para despertar sensaciones carnales, y añadir su nombre a estas formas musicales no neutraliza el efecto espiritual que llevan. Me recordó cómo Dios ordenó a Israel que fuera diferente de las naciones vecinas, no solo en la comida o en la vestimenta, sino también en la adoración. Esa separación no era un capricho, sino una protección contra influencias y contaminaciones espirituales. Entonces, ante mí, surgió 2 Corintios 6:17. Escrito en luz: salgan del medio de ellos y sepárense, dice el Señor. No toquen en nada impuro, y yo los recibiré. Jesús dijo que cuando la música de la iglesia se vuelve indistinguible de la música del mundo, excepto por la letra, pierde la esencia de lo que significa ser santa. El término hebreo kadosh significa exactamente eso: separado, distinto, diferente. Antes de continuar, solo un pedido: suscríbanse al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir. Luego él me llevó a otro sector, y lo que vi me incomodó profundamente. Los pergaminos allí brillaban con colores vibrantes y llamativos, pero al mirar más de cerca,
me di cuenta de que estaban huecos por dentro. Aquí estaba el cuarto tipo de música peligrosa, dijo Jesús. Canciones que ponen la emoción humana por encima de la verdad divina. Él explicó que estas músicas son creadas principalmente para provocar sentimientos intensos, pero no para conducir a un encuentro genuino con Dios. En Juan 4:24 está escrito que es necesario adorar en espíritu y en verdad. No es uno u otro, son los dos. Sin embargo, muchas canciones actuales juegan con las emociones de las personas, llevándolas a confundir eso con el mover del espíritu, cuando en realidad falta profundidad en la verdad que canta. Entonces, Jesús me mostró algo aterrador. Vi cómo es posible fabricar experiencias emocionales, usando técnicas musicales, iluminación y hasta la psicología de multitudes, con o sin la participación del Espíritu Santo. Y esto se está utilizando para engañar a iglesias enteras, creando cultos que parecen espirituales, pero no son más que una ilusión. La verdadera adoración, dijo él, necesita basarse en quién Dios realmente es, y no en lo que ustedes desearían que Él fuera para sentirse bien. Vi músicas que solo exaltaban a las personas, trayendo mensajes de afirmación sin confrontar, prometiendo bendiciones sin mencionar la obediencia. Muchos evaluaban la calidad de la alabanza por lo que sintieron, y no por haber realmente encontrado la presencia de Dios. Y eso es peligroso, advirtió Jesús. Las emociones son la parte más fácil de manipular en el ser humano. Él me mostró nuevamente los salmos que expresaban toda la gama de emociones humanas, pero siempre volviendo a la verdad sobre quién es Dios, su alianza y sus mandamientos. El problema, concluyó Jesús, es que hoy muchas canciones hablan casi exclusivamente sobre lo que Dios hace por las personas, y no sobre quién Él es. Él me mostró cómo esta inversión ha creado una cultura de adoración centrada en el yo, donde las personas evalúan la alabanza por lo que sienten y no por lo que Dios recibe. Entonces, Él me presentó la quinta categoría de músicas peligrosas, aquellas que, en el fondo, exaltan más al artista que al propio Señor. La escena cambió ante mí. Vi un escenario iluminado por focos intensos, pero noté algo extraño. Todos los pergaminos allí no apuntaban a Dios, sino hacia adentro, como si la atención estuviera atrapada en los propios intérpretes. Jesús explicó que existen canciones con teología correcta y estilo musical apropiado, pero cuya estructura y presentación fueron pensadas para destacar la habilidad del cantante o de la banda, y no para conducir corazones a la presencia de Dios. Me recordó las palabras de Juan Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Este principio es fundamental para quien lidera la alabanza, dijo él. Si la música atrae más atención hacia el artista que hacia Dios, algo está mal en el nombre del no. Vi iglesias donde la elección de las canciones dependía más de cómo el líder las interpretaba que del mensaje que llevaban. Jesús me mostró Isaías 42:8. Yo soy el Señor. Este es mi nombre, mi gloria, pues a otra no daré, ni mi alabanza escultura, ni mi alabanza a imágenes de escultura. Y añadió, cuando alguien usa la alabanza como vitrina para promoverse o impulsar su carrera, pisa un terreno espiritual peligroso. Él me llevó a imaginar el templo descrito en las Escrituras, donde músicos talentosos usaban su don para facilitar la adoración colectiva, y no para brillar individualmente. En 1 Crónicas 15:22, por ejemplo, que Ananías lideraba a los levitas en la música por ser hábil, pero su talento servía para ayudar al pueblo a adorar mejor, y no para robar el foco. Jesús reveló que, hoy, la industria de la música cristiana muchas veces crea verdaderos ídolos de líderes de alabanza, incentivando estilos de canto tan marcantes que sus seguidores intentan copiarlos en lugar de desarrollar su propia intimidad con Dios. Y entonces, Él me mostró el sexto tipo de música peligrosa, canciones que nacieron en el mundo y fueron adaptadas para la iglesia. El escenario se volvió aún más sombrío. Los pergaminos parecían rasgados y remendados con pedazos de materiales diferentes. Cuando una música es creada para fines mundanos, como una declaración romántica o entretenimiento,
Su ADN espiritual permanece impregnado en la estructura melódica, por más que la letra cambie, explicó Jesús. Citó 2 Corintios 6, 14-15. ¿Qué sociedad puede haber entre la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión existe entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? Y me enseñó sobre el concepto hebreo de Kadosh, que significa separar algo exclusivamente para Dios. En el pasado, cualquier objeto dedicado al Señor jamás podría haber sido usado para un fin común, pues eso creaba vínculos espirituales difíciles de romper solo con la intención. Después, él me recordó Efesios 5:19, donde Pablo habla de comunicarnos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de corazón continuo. Él explicó que la palabra griega salmos significa dedillar o tocar las cuerdas, siempre con un origen espiritual pura. En el mundo espiritual, el origen es fundamental. Vi líderes tomando melodías seculares y solo cambiando las palabras, creyendo que eso transformaba la canción en verdadera alabanza. Pero Jesús dijo que una música hecha para despertar deseo o romance lleva esa intención en el propio sonido, no importa qué palabras pongas después. Él entonces me recordó 1 Samuel 16, 14-23, cuando David tocaba la arpa para Saúl y el espíritu maligno se alejaba, mostrando que la música no es neutra y que su fuente puede traer liberación u opresión. Jesús me hizo darme cuenta de algo que nunca había pasado por mi cabeza. David no tomaba músicas populares de los filisteos para luego poner letras hablando sobre Dios. Él tocaba melodías que ya habían nacido para la adoración, creadas con ese propósito desde el principio. La unción venía tanto del músico como de la intención original de la música. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Él me mostró cómo los antiguos israelitas recibieron órdenes claras de Dios para no imitar los métodos de culto de las naciones paganas, incluso si decían que era para el Señor. Un ejemplo notable de esto es el episodio del becerro de oro, en Éxodo 32. El pueblo afirmaba estar celebrando una fiesta para Dios, pero utilizaba prácticas inspiradas en Egipto. Dios rechazó completamente esa adoración. Cuando Moisés descendió y escuchó el ruido, dijo que no era un grito de vencedores, sino solo un sonido de personas cantando sobre el oro. Moisés no llamó a eso alabanza, sino ruido. Jesús relacionó esto con lo que Dios dijo en Amós 5:23, mostrando que espiritualmente una adoración corrompida deja de ser un aroma agradable y se transforma en ruido. También me recordó lo que enseñó en Mateo 9:17, sobre no poner vino nuevo en odres viejos. El Espíritu Santo, dijo él, es el vino nuevo y merece odres nuevos, es decir, músicas originales hechas para él, y no melodías recicladas que nacieron en el mundo. Vi personas investigando el origen de canciones y descubriendo que muchas comenzaron como canciones románticas, pistas de fiesta o éxitos pop, y luego recibieron letras cristianas. Jesús fue directo. Solo mencionar su nombre o usar palabras bíblicas no purifica la raíz de la música. El ADN espiritual atraviesa la letra y lleva la marca de su intención inicial. Después de mostrarme estas 6 categorías, Jesús abrió mi corazón a algo que partió mi alma. Vi iglesias en Estados Unidos y en varias partes del mundo llenas de personas tratando de adorar. Pero su adoración estaba siendo obstaculizada precisamente por esas canciones. Él dijo que la mayoría de su pueblo no está tratando de rebelarse. Simplemente no saben que lo que cantan los aleja más de la presencia del Padre que los acerca. Vi pastores y líderes de alabanza que amaban a Dios de verdad, pero nunca habían recibido esta enseñanza. Vi congregaciones hambrientas de adorar en espíritu y en verdad, pero engañadas por canciones que parecían espirituales en la superficie. Jesús me miró y dijo, por eso te traje aquí. Este mensaje necesita llegar a mi pueblo, para que aprendan a acercarse al Padre de la manera que realmente lo honra. Reforzó que la adoración no es una cuestión de gusto personal o de lo que provoca escalofríos. Se trata de presentarse ante el Dios Santo del universo exactamente como Él determinó en su palabra. La verdadera alabanza
explicó, necesita tener la inspección del Espíritu Santo, un fundamento bíblico sólido, estar separada de influencias mundanas, centrada en la verdad divina y no solo en la emoción humana, exaltando a Dios, y no a la emoción humana, exaltando a Dios. Artista, y nacida con un propósito sagrado desde el principio. Entonces, él me mostró cómo es la verdadera adoración en el mundo espiritual, y cómo sube al Padre, como un perfume suave que llena todo el cielo. Jesús me reveló que, cuando la adoración es pura, crea un ambiente donde la presencia de Dios puede habitar de verdad. Es como abrir las puertas del cielo para que Él camine en medio de su pueblo. En ese tipo de atmósfera, cadenas espirituales se rompen, heridas emocionales y físicas encuentran sanidad, y la luz expulsa toda oscuridad. Sin embargo, Él también me advirtió que cuando la adoración está contaminada por esos 6 tipos de música, pierde su poder espiritual y, peor aún, puede convertirse en una puerta para el engaño. Antes de mandarme de vuelta, Jesús me dio una advertencia seria, algo que según él necesitaba compartir con todos los que escucharan mi testimonio. Catherine, dile a mi pueblo que estoy volviendo, y cuando venga, buscaré adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. La época de la ignorancia, Dios la toleró, pero ahora llama a todos al arrepentimiento para que me adoren como están. Me dijo que, en los últimos tiempos, habría mucho engaño, incluso en el área de la música. Satanás, si pudiera, engañaría hasta los elegidos, usando la música como cebo. Jesús citó sus propias palabras. Muchos dirán en el último día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios, no hicimos tantas obras. Y él responderá, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que practican el mal. Añadió que entre esas personas estarían líderes de alabanza y músicos que pensaban que estaban sirviendo a Dios, pero, sin darse cuenta, estaban conduciendo a otros lejos de la verdadera adoración. El Padre está buscando adoradores de verdad, enfatizó. No solo quienes cantan letras cristianas, sino quienes lo adoran de la manera que Él determinó en su palabra. El tiempo parecía haber pasado lentamente, pero en realidad fueron 16 minutos. Entonces Jesús me dijo, Catherine, tienes una misión. Vuelve y dile a mi pueblo que la adoración no es entretenimiento. No se trata de tener escalofríos o mostrar talento humano. Se trata de acercarse al Dios Santo con reverencia, verdad y en el poder del Espíritu Santo. Cuando volví, estaba tendida en el suelo de la iglesia, rodeada de médicos, mi pastor y hermanos de la congregación. Mis primeras palabras fueron, Jesús me mostró algo sobre nuestras músicas de adoración. Desde entonces, mi visión sobre la alabanza cambió completamente. No puedo cantar algunas canciones que antes amaba. Ahora entiendo el peso espiritual que llevan. Me he vuelto mucho más criteriosa con lo que cantamos en la iglesia y he compartido este mensaje siempre que Dios abre oportunidad. No todos reaccionan bien. Algunos reciben con gratitud y comienzan a revisar sus prácticas, mientras que otros se ofenden, diciendo que estoy siendo demasiado rígida. Pero no puedo callar. Hay muchos siendo engañados por canciones que parecen espirituales, pero no tienen la unción de Dios. Si eres líder de alabanza, pastor, o simplemente amas la música de adoración, por favor, toma esto en serio. Investiga el origen de las canciones, ora pidiendo discernimiento. No asumas que solo porque una canción menciona a Jesús, es adecuada para el culto. Recuerda, hubo un tiempo en que Dios llamó ruido a las canciones de Israel porque el corazón no estaba en el lugar correcto. Y eso está sucediendo nuevamente. Necesitamos volver a una alabanza que nace en el Espíritu. Es fiel a la palabra, libre de influencias mundanas, centrada en Dios y creada con un propósito santo desde el principio. Este fue el mensaje que Jesús me dio en mi experiencia de casi muerte. Y oro para que transforme tu adoración así como transformó la mía. El tiempo es corto, y Jesús está volviendo. ¡Qué testimonio profundo y transformador! La Biblia nos recuerda en Juan 4, 24, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Eliane.
por compartir con nosotros esta experiencia tan impactante y reveladora. Y a ti que te quedaste hasta el final, que las bendiciones del Señor envuelvan tu vida y tu adoración, que sean siempre puras y verdaderas. Nos vemos en el próximo video. Y que la paz de Cristo esté contigo. Punto.